Voy buscando la canción. ¿Están todos los micrófonos grabando? Sí, señor. Ok. Tiro intro. Vamos. Anthony, hoy vamos a hacer un trabajo de psicología inversa. Uf. Hemos hablado en este podcast mucho sobre las grandes canciones, los grandes compositores. Hoy, en Buscando la Canción, las canciones malas. Vamos a hablar de las canciones malas. Nosotros somos Bonino y Anthony. Esto es Buscando la canción. Ratatán. ¿Esta cuenta como canción mala? Esta es una canción muy mala, pero es tan mala que como que se te queda en la cabeza. Exacto, un poco de eso vamos a hablar más adelante. A mí me pareció interesante, más allá de la ironía, de utilizar un método contrario para en realidad llegar a lo mismo. Si nosotros todo el tiempo hablamos de cosas que tienen las canciones buenas, bueno, seguramente aprenderemos, pero también aprenderemos de decir qué cosas tienen las canciones malas, porque en todo caso deberemos buscar la inversa o deberemos buscar otra cosa a eso que son las canciones malas. Ok. Por ejemplo, un típico elemento que escuchamos cuando una canción es mala es que está súper trillada o falta de autenticidad. Ok. No sé si coincides. Sí, eso lo lleva a ser... Puede llevarlo a ser considerado una canción mala, salvo que tú nunca hayas oído en los orígenes de esa canción. Uh-huh. Bueno, un poco a eso juega también la industria de la música, cuando empieza como a reciclar con sonido moderno cosas que ya se hicieron millones de veces. Como el último álbum de Taylor Swift, que hay una canción que es básicamente la de Pixies. ¿Ah, sí? No la escuché. Bien. Ponte al día. No la escuché, ya la voy a escuchar. Ponte al Bueno, día. ahí tiré una cualidad que me parece, por lo menos, entiendo que es una búsqueda también bastante, de alguna manera u otra, como es una búsqueda... Como la que tú estás haciendo con tu móvil. Sí, estoy buscando en el móvil. Es una búsqueda bastante occidental, ¿no? El concepto de la autenticidad, digamos, es un concepto... Sí, eso es un concepto... sí, porque en otras culturas ellos lo que valora... Bueno, también nuestra cultura valora también la repetición. Eso... También estamos buscando en el artista el Overman, eso que definía Nietzsche, como el superhombre. Y le damos a algunos artistas como una semideidad, como un semidios, como cuando Pablo Picasso se vuelve tan famoso que todo el mundo habla de Pablo Picasso como un dios en la pintura. Uh-huh. Nosotros hacemos lo mismo con Mozart, Bach y Sí, Beethoven. claro. Nosotros lo ponemos en un lugar básicamente que lo más cercano que ellos tienen es Dios. Una deidad. Exactamente. Uh-huh. Y que eso es inalcanzable, patatín, patatán. No es que sea inalcanzable o que no sea inalcanzable, pero es nuestra forma de percibir la vida y percibir el mundo, ¿no? Entonces estamos buscando quién es el siguiente genio, ¿y qué es eso? Claro, exactamente. Otro aspecto que pensaba de la canción es cuando la canción es como, vamos a decir así, cínicamente comercial. Cuando la canción, digamos, cumple con todos los clichés y todas las normas, todas las reglas, digamos, para hacer una canción. Todo lo que pasó a finales de los 90. Ajá. Porque todas las canciones que salían eran como de los majors en esas estaciones de radio. Uh-huh. Lo que estaban buscando era hacer un himno que todo el mundo reconociera. Y eso, la misma Britney Spears y todo ese catálogo de obras, se sentía en cierta forma que eso era lo que principalmente buscaban. Uh-huh. Cuando una canción es predecible, también podríamos decir que es una canción mala, como que ahora viene el segundo verso, ahora viene el segundo coro, el solo, ahora viene el solo. Tú lo vas pensando y va ocurriendo. Eso lo dicen también los músicos, más que el oyente, porque, claro, hay dos formas. Es que hay dos
1.000 millones. Claro, aquí no estamos hablando de un tema tan ambiguo Por supuesto. que básicamente estamos aquí patinando, felizmente, patinando sobre sobre el mundo de la música. Pero hay dos formas de ver la música. La música como la ven los músicos y la música como la ve el público. Por lo menos así era antiguamente. Hoy eso igual está bastante dibujado, ¿no? Eso está bastante dibujado. El público está muy informado también hoy. El público... El público está... No todo el público probablemente, pero Mira, hay... ni todos los músicos están informados. O sea, No. nadie está informado. Yo no pienso ni que hay público que sabe más que músicos. Incluso hay músicos clásicos que su cultura musical es mínima. Ujú. Es justo lo que ellos saben tocar y ya. Entonces, en cierta forma, lo que sí es que un músico que ha construido música o que toca música y sabe más o menos cómo se construye, parte de unos baremos para hablar de por qué una canción es buena o es mala, y un no músico, o sea, un ciudadano de a pie, como dicen, parte de que si le gusta o no le gusta la canción, punto. Claro, absolutamente. Ya. Eso es lo subjetivo. Alguien Eso- podrá decir, para mí es mala y otro dirá es buena, ¿no? Exactamente. Hay mucho subjetivo y eso ya lo vamos a ver. Y además hay otro factor importante, que es el paso del tiempo. Qué es malo y qué es bueno, ¿no? Pero también yo ese factor lo pongo en entrecomillado. ¿Por qué? Porque hay veces que en determinadas épocas, determinados pasados gustan y luego siguen avanzando en época y ese pasado en concreto deja de gustar y empieza a gustar otro pasado. Sí, claro. O sea, claro. los 80, cuando yo era niño, adolescente, era la música más fea que se había hecho en la historia. Y de repente... La nostalgia de los 80 pasó a ser increíble. exactamente. Otro atributo que yo podría decir de una canción, esto lo hablo también con mi novia que es artista plástica, ella me dice siempre esta palabra: esta obra es pretenciosa. Me dice, ¿qué sería ser pretencioso? Bueno, ella se lo pregunto muchas veces y me dice, acá se nota que el artista o el autor quiso hacer algo, se nota la intención y no le salió. ¿No? Quiso hacer algo para lo cual en la Argentina diríamos no le da el pinet, no da la talla. O sea, Puede ser. quiso, por ejemplo, emocionar con cierto pasaje de la canción, quiso que sea un momento emotivo, cargado, nostálgico, y en realidad hasta generó risas, ¿no? Sí, sí, generó gracia, sí. dio gracia, ¿no? Y se notó que lo quiso hacer, o se puso una intención en eso, y no funcionó. Generalmente ese tipo de cosas pasan cuando reconocemos esa obra como poco genuina. Sí. En realidad ese artista no es eso, no le da para eso. Quiso meterse en algo en lo cual no domina, no le nace tampoco. Mira, hay un artista que no me acuerdo el nombre que hizo un álbum. Esta es la anécdota que yo tengo de ese artista. Obviamente esta anécdota debe estar muy coloreada. Uh-huh. Y él fue el que hizo el famoso éxito de un limón, medio limón, dos limones, medio limón. Sí. ¿Lo hemos hablado en este podcast? Sí, pero y el público esa canción renueva, dijo la es chiqui. mala dentro de unos parámetros, pero contiene un elemento que es lo pegajoso. Es pegajoso eso. Entonces, claro, al ser pegajoso, esa canción se convirtió en un hit que todo el mundo cantaba. Sí, sí. No tenía nada más y nada menos que tú decías un limón, medio limón, dos limones, medio limón, tres limones, medio limón. ¿De dónde es ese artista? Español. Es español. Es como del sur de Andaluz. Y entonces el artista hizo un disco y yo no sé si fue porque su peor canción, lo que él consideraba la peor canción del disco, nadie le importó. Fue porque él trató de vender todas las canciones y ninguna se le vendían. Entonces finalmente puso ya la última y triunfó y luego él se suicidó. Uf. Pero yo no te puedo decir realmente si que haya sido por eso.
Exactamente. No dijo, hablando de canciones malas, dijo, qué mala canción que dice, adiós mundo cruel. Sí. Bien, a mí me enseñaron en una materia que tuve en la universidad, una materia que se llamaba estética, ¿no? Ujú. Una materia muy importante que el canon de obras se juzga con un sistema de valores que tiene mucho que ver con la época, ¿no? Sí. Digamos, cosas que en algún momento suenan bien, en otro momento suenan mal. Tú me hablaste algo un poco de eso con la música de los 80. Resulta que era la música más vacía del mundo y luego se volvió la música que nos llega al corazón, la nostalgia, los años que han pasado. Bueno, eso puesto, digamos, estamos no tan lejos en tiempo de los 80. Gente que vivió en los 80, gente que vive ahora todavía. Ujú. Efecto nostalgia siempre fuerte, pero incluso si pusiéramos una persona que no ha vivido en los 80, ciertos valores de esa música hoy cobraron relevancia, ¿no? Tomaron Claro, impulso. aparte de que eso es un filtro de otra época de los 80, porque los 80 tiene... De hecho, los 80 es la época donde más baladas románticas Sí, claro. salían. Bueno, siempre salieron baladas románticas, pero los 80 era como todo, era por amor y... Exactamente. Sí, eran unas canciones, se llama, el álbum de José José Volcán. Todos esos títulos así grandilocuentes. De ahí viene el concepto que luego Luis Miguel se dio a conocer. O sea, Luis Miguel es un hijo de los 80, Sí, de sí, las totalmente. baladas de los 80. Cristian Castro es un hijo de las baladas de los 80. Y así sucesivamente. Claro, lo que se rescató de los 80 fue una particularidad de los 80. También esa particularidad muy dada a esa música de serie de televisión, MacGyver, esa electrónica, ese primer intento, no es primer intento porque ha habido muchos intentos de electrónica previo, pero en los 80 la música electrónica es la primera década donde la música electrónica se hace más asequible al gran público. Claro. Entonces ya todos los músicos empiezan a meter la estética electrónica y yo diría que Empiezan las máquinas de ritmo comerciales, exactamente. empiezan a vender, los sintetizadores empiezan a tener un precio normal. Pero hay otras cosas que tenían los 80 que no era solamente eso, eran esas baladotas románticas, que eso no sé, eso como que no... Son peinados con mucho spray. Sí, y siempre se hablaba de que era fea la estética y de que la canción era demasiado comercial, pero hoy en día las escuchamos y realmente son muy buenas esas canciones. Entonces, Sí, claro. Bueno, pensaba también, pensaba en la música clásica, cosas que no sé si eran consideradas malas necesariamente, pero que sí, de alguna u otra manera, habían pasado un poco de soslayo, habían pasado por al lado, ¿no? Siempre fue famosa la historia de Bach, que se murió y no había tenido ningún tipo de trascendencia su música. no, de hecho su música, muchas de sus partituras se encontraron hasta una pescadería, el tipo envolviendo un pescado o algo por el Claro. estilo. Sí, porque era un músico, entre comillas, menor, para nada reconocido. Bueno, 80 años después, ni siquiera los clásicos, sino los románticos. Mendelssohn lo rescata, se vuelve una música de súper moda. Mozart le gustaba Rock. Bach. A Mozart le gustaba Bach, sí, hablaba sobre el clave bien temperado. Y él se escribía, de hecho el Requiem de Mozart, hay piezas de Bach que son muy parecidas al Requiem de Mozart. Claro, sí, totalmente. Digamos, hablando incluso de una música de tremenda calidad, digamos, ¿no? O sea, esto de malas, entre comillas, digamos, también va justamente entre comillas porque ¿qué es malo y qué es bueno? ¿Tú recuerdas, por ejemplo, hablábamos ahí en la preproducción, ¿recuerdas de canciones que alguna vez te parecieron malas y luego dijiste, no, es buenísima? Bueno, a mí me pasó eso con Britney Spears, con la canción Oops, I Did It Again, y varias de ellas, que en su época ya lo había. Claro, es que también pasaba otra cosa. Tú estabas el día entero oyendo esa misma canción. Al principio te podrías gustar. Igual me pasó con Luis Miguel, tú la misma de ayer, La Incondicional. Incondicional. Yo al principio me encantaba de niño. Mi mamá y yo estábamos en el coche y la cantamos a pulmón abierto. Pero ¿qué pasa? De repente te la ponen tanto y te la ponen tanto y todo el mundo le gusta y ya el efecto que te producía esa canción
ya no te lo produce. Entonces ya básicamente te lo está yendo como un adorno de fondo. Ya en tu mente pasa a algo secundario porque no tiene ese valor. También nosotros quizá oímos música desde el valor, estamos buscando una nueva emoción que nos despierte el interior. Entonces, claro, cuando pasan 20 años se ponen a dormir esas canciones porque el mundo ya cambia, ya Luis Miguel no es tan importante. Y de repente viene la serie de Luis Miguel en el 2016, por ahí fue que vino. Yo las escucho, las canciones nuevamente en la serie y digo, wow, qué temazos, Dios mío. Lo mismo me pasó con Britney Spears, que de repente voy a oír todos esos temas y digo, wow, qué buena música, qué bien hechos están. Pero claro, alucinante. También yo era muy adolescente. Uno cuando es adolescente, uno es un reactivo a lo que está de moda. Uno quiere ser contracultura. Y naturalmente eso también es como bueno, que... a mí con Luis Miguel me pasó exactamente lo mismo que a ti, porque somos la misma generación. Y con una agravante que era que a todas las chicas les gustaba Luis Miguel. Entonces, es verdad. Esa porquería que había que menospreciarlo, ¿no? Estaba pensando aquí, lo digo en voz alta, deberíamos hacer un episodio de podcast sobre Juan Carlos Calderón, el grandísimo compositor de todas esas canciones de esa época de Luis Miguel, ¿no? Sí, había algunas de Juan Luis Guerra también ahí. Había algunas, sí. De los duros hits de Luis Miguel que están... Pero era Juan Carlos Calderón y había... Sí, la mayoría de los primeros... la década del 80 prácticamente es una canción, sí, no sé cuál es. Y bueno... La Incondicional, todo eso de Juan Carlos. Todas esas canciones son de Calderón, compositor español, ya fallecido hace unos años, pero entre comillas un desconocido para la gran masa, ¿no? Claro. Es un compositor extraordinario pero sus canciones que ha trabajado con muchísimos otros grupos. Vale. Luego lo hablamos. Me pasó con eso y aunque tú no lo creas, me pasó cuando escuché por primera vez Don de Miranda. Dije, ¿qué es esta porquería? Pa pa pam, pa pa pam, pa pa pam, pa 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 pam. Y ahora eres mirandero. Soy súper fan del grupo, ¿no? Pero en ese momento realmente era un lenguaje nuevo, era algo rupturista. Sí. Entonces, perfectamente podía pasar eso. Recuerdo haber hablado con mis padres sobre... Mis padres ya son un poco más jóvenes, pero quizás alguien con unos añitos más que vivió en su adolescencia o quizás en sus 20 años la irrupción de los Beatles. Mi papá la vivió en su adolescencia. Exacto. Tu papá también, lo que pasa es que tu papá la pilló en la adolescencia. Sí, mi padre no era tan fan de los Beatles, mi madre sí. Mi madre sí. Entonces, en la Argentina al menos estaba esa discusión con las generaciones anteriores que, por ejemplo, le gustaba mucho el tango, ¿no? Y ¿qué es esta porquería? Sí, mis abuelos decían lo mismo. De hecho, Fidel Castro hizo un aeropuerto final en Cuba, al final de su vida, que se llamaba el aeropuerto John Lennon, pero él en los años 60 odiaba a los Beatles, le parecía una porquería aquello. Y luego él dice que él se arrepintió porque él cambió de parecer y por eso le dedicó a John Lennon el nombre de un aeropuerto allá en La Habana o en Cuba, no sé en qué lugar de Cuba. Increíble. Entonces todos cambiamos de opinión. Yo por eso ya ahora oigo canciones malas, vamos a ponerlo así en el título, las malas, entre comillas, canciones, porque decir malo quiere decir muchas cosas, o puede querer decir muchas cosas. Pero hablar de canciones malas que nunca funcionaron, que la lanzaron y le metieron un dinero, es tan difícil porque en realidad quedan olvidadas. Bueno, podríamos decir, vamos a hacer así, mira, hacemos este enunciado. Las únicas canciones malas son las olvidadas. Puede ser. ¿Podríamos decir así? Vamos a decirlo, sí, venga, vamos a decirlo. Podríamos decirlo así. Ahora, tenemos un contraejemplo. Hablamos de Bach recién. Fue un olvidado durante 80 años. Sí. ¿No? Bueno, pero entonces él fue malo cuando fue olvidado y fue bueno cuando... Ponlo así, es que puede serlo. No hay otra manera. O sea, tú no puedes determinar qué va a gustar mañana, ni qué... No, claro. Tú puedes saber qué es lo que gustó en el pasado. Qué es bueno y qué es malo. Y tú no puedes saber qué casualidad va a traer a la vida a un muerto que lleva 100 años muerto. Bach pudo haber sido siempre olvidado. Absolutamente.
Pero, no sé, alguien le cogió con que había que rescatar y resucitar a ese muerto. Y ese muerto hoy en día es uno de los grandes genios de la música. Uno de los más grandes maestros, probablemente, no sé, a veces cuando se arman estas discusiones, como el músico indiscutible es Bach. Sí, aparte de que nosotros venimos de esa tradición. Sí, pero hay una cuestión. En la época, antes de que entrara el pop, la música que era más mainstream, aparte de las canciones y todo eso, era la música clásica. Uh-huh. ¿En el qué sentido? No es que era más mainstream, pero era la música que llegaba por igual a mayor lugares del mundo, gracias a las partituras. Uh-huh. Entonces, las músicas populares, más simplistas, más hechas por músicos que no tienen educación, se quedaban a nivel regional. Entonces, al quedarse a nivel regional, conocidamente en qué sé yo, el folclore de tal región de Italia, pues no salía mucho de tal región de Italia, porque tendrían que coger a esos músicos, meterlo en un barco y ponerlo a viajar por el mundo, y seguramente se morían de una enfermedad en el intento. Entonces, claro, la música que más llegaban a más lugares era la música que se escribían en partituras. ¿Qué pasa? En ese momento se podía decir que la música más mainstream podía llamarse la música clásica, la música más compleja. Claro, sí. Por eso estamos hablando de ellos. ¿Quién es Mozart, el Mozart de hoy? Digamos. No sé, va a ser que es, ¿cómo se llama el compositor el que produce a Britney Spears? O John Lennon, o bueno, ya es... es un camino que se fue por el lado de la música popular, digamos, ¿no? Sí, pero en cierta forma Mozart era música popular. Claro, forma, en su en momento, cierta sí. forma. Sí. O sea, Bach es quizá el menos popular de todos esos músicos. Uh-huh. Él también escribe una música muy linda, muy bella, que sea lo que sea, no deja de tener belleza. Y uno de los aspectos que gustaba a la gente de la música era su belleza. Una balada gustaba porque era bella. Y un tema, el aire en sol de Bach, no sé, eso es una cosa muy, muy, muy linda, que te emociona. Es verdad que Bach, de todos ellos, quizás es el que menos melodías emblemáticas tenga. Sí, pero porque no era esa la estética de su música. No, esa, la estética de su música era el contrapunto. Pero sin embargo, tú Beethoven lo tienes trillado por unas melodías. Luego Pachelbel, que es solamente conocido por un tema, porque yo he oído otras músicas de Pachelbel que han tratado de rescatar y no tiene la altura del canon. El canon es que está tocado por una varita mágica, igual ni lo compuso él. Claro. O sea, no estoy diciendo que sea así, pero digo yo... Bueno, Anthony, creo que en este episodio no hemos resuelto nada. No. Más o menos el mundo sigue igual, pero hemos por lo menos ahondado en esta ironía de las malas canciones. Pero nosotros somos Bonino y Anthony. Y esto es Buscando la Canción.